Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Centro Argentino de Ingenieros, que tenemos teléfono, en mi caso también, si quieren sacarle el ruido. Esto también lo estamos transmitiendo en otra sala para aquellos que me piden micrófono. Sí, mejor, sí, Agustín, dale. Sí, sí, micrófono. Sí. No hay. No hay. No, porque va configurado todo. Bueno, vamos a hablar lo más alto posible. Entonces, sordo y te escucho. Ahí. Bueno. Para mí es un gusto estar aquí acompañado del ingeniero y también del ingeniero Miguel Núñez Fernández. Miguel es director de infraestructura de transporte de la Comunidad de Madrid. Miguel es el máximo responsable en el gobierno de la Comunidad de Madrid en términos de infraestructura de transporte y es también, desde hace ya varios meses, un referente nuestro importante, él y su equipo, en el desarrollo del proyecto de la línea F, que como saben estamos visitando y del cual vamos a tener novedades ahora en breve. Y en ese marco de colaboración, él ha venido ya varias veces a la ciudad, que además la conoce y la conoce muy bien, y nos pareció que esta era una oportunidad para tener una presentación que haga Miguel respecto de Madrid, que como todos sabemos es una ciudad que en las últimas décadas ha tenido un desarrollo muy importante, que tiene un sistema de transporte, no solo de metro, sino un sistema de transporte integrado que ha sido fundamental para el cambio de esa ciudad, que la ha transformado en una ciudad hoy con indicadores muy positivos en términos de calidad de vida, en términos de competitividad, y que parte de esa experiencia es la que también hemos sumado en algunas cuestiones muy concretas que van desde el diseño a la metodología constructiva para nuestra línea F, la nueva línea que vamos a tener en la Ciudad de Buenos Aires. Y le hemos pedido a Miguel que nos haga una presentación primero de la situación actual de desarrollo del sistema en Madrid. Y después nuestra intención es abrir esto a preguntas, comentarios y a tener un diálogo con él para poder explorar cuestiones que hagan a Madrid o eventualmente otras que hagan a Buenos Aires y el futuro de Buenos Aires en términos de transporte y específicamente de nuestro subte. Así que con esto, Miguel, te doy la bienvenida a vos. Es un placer para nosotros recibirte acá, en esta casa, que como hablábamos hace un rato, tiene para nosotros un gran simbolismo, el Centro Argentino de Ingenieros. Esta es la principal institución de la ingeniería argentina, también la más antigua. Así que esto se ha discutido muchas veces qué había que hacer en términos de infraestructura en Argentina, en términos de ingeniería, de tecnología, y estoy seguro que en los próximos minutos nuevamente vamos a reeditar eso, cuáles son las ideas, cuáles son las experiencias y cómo podemos usar eso para diseñar mejor, en este caso, el futuro de las ciudades de Madrid y de Buenos Aires. Así que te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Pablo, por invitarme al Centro Argentino de Ingenieros. Gracias por permitirme compartir con vosotros cuáles son las experiencias que hemos tenido en Madrid en los últimos años para que, si sirve de ayuda, las podamos convertir y adaptar a las necesidades de la ciudad de Buenos Aires. Yo, con permiso, me voy a levantar y así puedo proyectar mejor la voz. Y he preparado una pequeña presentación sobre cómo nos estamos nosotros desenvolviendo en la ciudad de Madrid. Red de Metro de Madrid nació de una manera muy similar al subte de Buenos Aires. El subte de Buenos Aires es el hermano mayor de Metro de Madrid. Nosotros inauguramos en 1919, 6 años después, a una escala muy similar. Una escala de 3 kilómetros aproximadamente y 8 o 9 estaciones, una 9 o nosotros 8. Pero ambos inauguramos en un momento en el que teníamos que dar una alternativa al transporte de esas ciudades inminentes que estaban congregando y que estaban concentrando tantísima población. Teníamos que desplazar a los tranvías y a los carromatos por un sistema más efectivo que fuera capaz de movilizar más capacidad, que tuviera una mayor capacidad para movilizar a tantísimas personas. Y el metro era lo que se estaba implantando en las grandes ciudades. Buenos Aires lo inauguró en 1913, nosotros 6 años después, pero la escala era más o menos similar. Y ahora estamos en otro momento en el que los metros tienen que dar una nueva alternativa de cambio, pero no frente a los tranvías y los carromatos, sino frente a los coches, al ser tráfico privado que se ha implantado en las ciudades. Ahora, con los estándares que tenemos ahora mismo de calidad y de densidad de las poblaciones, tenemos que volver a apostar por el metro
por las infraestructuras metropolitanas, porque son aquellas que son capaces de movilizar a tantísima gente. Metro de Madrid, a diferencia del subte de Buenos Aires, no es una competencia municipal, es una competencia autonómica. Por lo tanto, nosotros no estamos implantados solamente en la Ciudad de Madrid, sino en 14 municipios. Por eso nuestra escala ha ido evolucionando de una manera distinta a la del subte de Madrid, porque nosotros congregamos no solamente a los 3 millones de habitantes de la Ciudad de Madrid, sino a toda el área metropolitana. Y nosotros ahora mismo estamos en 14 municipios. La escala de Madrid es, como yo digo, una red 300. Tenemos aproximadamente 300 kilómetros de red, 300 estaciones y 300 trenes circulando alrededor de toda la red de metro. Por eso las cosas van cambiando porque estamos haciendo ampliaciones de metro en torno a unos 40 kilómetros, pero a fecha de hoy, hasta que mis cifras me destrocen, seguimos siendo red 300 más o menos en kilómetros, trenes y número de estaciones. Eso hace que nosotros seamos ahora mismo la tercera red europea detrás de Moscú y Londres en longitud y la primera más accesible a nivel de Europa. Con respecto al mundo, vamos perdiendo posiciones porque las ciudades chinas están apostando muchísimo por el metro. Hasta hace poco éramos la red en longitud, la 10ª, la red más larga del mundo, pero las ciudades chinas al apostar por este tipo de transporte nos está replegando. Pero tenemos esos 300 kilómetros, las 300 estaciones y esos 300 trenes circulando. En cuanto a qué capacidad movemos nosotros, estamos moviendo al año en torno a 740 millones de usuarios. Y hay diferencia entre el número de redes. Hay una red que se lleva el 17% de toda la capacidad de movimiento, que es la red circular. La red circular es una red que ahora mismo conecta prácticamente todas las líneas, excepto la línea 12, y que permite no ser una línea de origen-destino, es la línea fundamental para nosotros porque lo que hace es vertebrar la ciudad y distribuir los usuarios por toda la red de metro. Por eso vemos que la línea 6 tiene en el 2024 116 millones de los 715. Bajó mucho en el 2025 porque al ser la línea estratégica para nosotros, para la red de metro, lo que hemos hecho ha sido automatizarla. Era una red convencional y lo que hemos apostado ha sido por modernizarla para tener una frecuencia de paso entre 2 y 2,5 minutos para poder aumentar la capacidad. Por eso en el año 2025 bajó sustancialmente de los 116 millones a los 76, pero precisamente por eso, porque estuvo parada durante 6 meses, porque lo que estamos haciendo es ese paso de modernización de la línea 6. Nosotros preveemos que en el 2026 cerraremos en torno a 750 millones de usuarios, es decir, la red de metro es la piedra angular del transporte, no de la Ciudad de Madrid, sino de la región de Madrid, porque nosotros tenemos competencias autonómicas. Conociendo cómo ha ido evolucionando, esta tabla me parece muy interesante para ir viendo cómo ha evolucionado el metro de Madrid desde que nacimos hasta el punto en el que estamos ahora mismo. Red de Metro de Madrid nació como el subte, como una empresa privada, era una concesión privada en el que no fue el primer intento, fue el cuarto intento de 3 grandes ingenieros, Otamendi, García, González, Sarti y Mendoza, en el que al final el ministerio es el que le otorgó la licencia para esa concesión privada de planificación, proyección, construcción y explotación de la red. Como anécdota, decir que ese proyecto que tenían esos 3 ingenieros estaba valorado en sus números en 8 millones de las antiguas pesetas. Consiguieron la financiación del Banco Vizcaya, con una financiación de 4 millones. Y dijeron, si consigues los otros 4 millones, nosotros te financiamos para poder ejecutar la obra. Consiguieron 3. Entre familiares, pequeños inversores y familias. Seguían creyendo en el proyecto. Entonces, al final, lo que hicieron es presentarse en la mayor autoridad del país, Alfonso XIII. Y Alfonso XIII avaló el proyecto. Alfonso XIII vio que efectivamente Metro era la forma de transporte de las nuevas ciudades y aportó ese millón extra. Esa confianza que hizo Alfonso XIII en el momento como máxima autoridad del país hizo que la compañía Metro al final iniciara su recorrido con 11 millones de pesetas, porque lo que hizo Alfonso XIII es dar una confianza, una seguridad jurídica al proyecto que hizo que se incrementaran esas inversiones privadas y se abrió con 11 millones. Eso ocurrió en 1919, ya digo, con
3,4 kilómetros. Una población de la ciudad de Madrid de apenas 720.000. Y a lo largo de la historia hemos ido creciendo. En el año 36 es únicamente anecdótico porque obviamente con la Segunda República el cambio fundamental es que ya no fue Compañía Metropolitana de Alfonso XIII, sino Compañía Metropolitana de Madrid, pero es un dato anecdótico. Durante la Guerra Civil la red de metro no creció sustancialmente y hay un cambio importante en 1954 con la compañía Metro, que es que la empresa privada dice que no puede seguir sufragando más infraestructura. Ya no puede seguir construyendo debido a los costes, que se quedaría simplemente como explotadora. Y el gobierno de Franco, en aquel momento, el del ministerio, decidió expropiar las competencias de planificación y de construcción y se las quedó ellos, dejando solamente a la compañía metropolitana con la concesión de la explotación y el servicio. ¿Y por qué se quedó con ellos? Porque veía que el éxodo rural estaba siendo cada vez mayor y la población de las ciudades se incrementaba sustancialmente y que no había otra forma de transporte público eficiente y eficaz que no fuera el metro. El Ministerio de Obras Públicas del momento, de Franco, asumió esas competencias y delegó solamente a la compañía metropolitana para la explotación. Otro salto fundamental fue en los años de la democracia, en el que en ese momento toda la compañía Metro se transfirió a la Comunidad de Madrid, que es cuando se crearon las comunidades autónomas, en el momento de la democracia. Y luego hay dos saltos cualitativos muy importantes. El ingreso en la Unión Europea y la desaparición de la peseta y la aparición del euro. Eso hizo que España pasara, o sea, ya dejara de estar desbloqueada internacionalmente, ya pasara a tener y a necesitar los estándares de calidad de la Unión Europea. Y las inversiones que se hicieron en la compañía Metro durante estos periodos, entre los periodos de los años 83 y 2000 y del 2000 al 2020, fueron exponenciales. Ahí en esos momentos nos apoyamos en esa financiación, en esas subvenciones europeas con distintos fondos de cohesión, fondos FEDER y distintos fondos que nos implementaron nuestros recursos previos y permitieron incrementar la red de una manera muy sustancial, pasando de los 64 kilómetros 90 en el inicio de la democracia a los 300 con los que contamos actualmente. El salto cualitativo y cuantitativo se produjo en los momentos de la democracia. Señalar de manera muy rápida cómo nos hemos movido nosotros y cuánto destinamos, qué porcentaje del Producto Interior Bruto destinamos a las infraestructuras del transporte, solamente del transporte. En estos números macro está cuánto destina España y luego veremos cuánto destina la Comunidad de Madrid para estas infraestructuras del transporte, debido a que son una piedra angular, debido a que el valor añadido que producen estas infraestructuras del transporte en la sociedad es innegable. Nosotros, la Unión Europea marca unos estándares tipos aproximadamente del 3% del Producto Interior Bruto en este tipo de inversiones de las infraestructuras. Y más o menos los países, parejos, más o menos, estamos en ese entorno, 3,5, 2,7 Italia, 3,5 Francia. Es verdad que si veis la gráfica es de una manera relativamente desigual. Ahora entramos en ella. Nosotros tenemos dos periodos. Claro, el periodo del año 85 al 2000, donde ingresamos en la Unión Europea, donde invertimos 165.000 millones en infraestructuras del transporte. De esos 165.000 millones, el 23% son aportaciones directamente por Europa, porque confiaban en este tipo de inversiones. Y el 23% de esas aportaciones económicas venían de distintos fondos, como los fondos FEDER o los fondos de cohesión. Sin embargo, en el siguiente periodo, del 2000 al 2020, se hacen nuevas inversiones por valor de 260.000 millones también en infraestructuras del transporte. Si vemos esta tabla, vemos que la estabilidad de algunos países, como por ejemplo la de Francia del 3,5 o la de la Alemania del 2,4, es muy estable. Sin embargo, eso no ocurre con España. España es la línea verde. España produce altibajos. Es verdad que tenemos una media del 3,5, pero produce estos desajustes. Este es el momento del año 92, cuando tenemos grandes infraestructuras que acometer debido a las Olimpiadas, debido a los Juegos Olímpicos, a la exposición, y en el momento antes de la enorme crisis económica del 2008. Ahí tuvimos dos puntas de 5,8 y 5,2, y luego hubo un desequilibrio económico importante. ¿Por qué afrontamos esto o por qué lo hacemos esto? ¿Y cómo lo han hecho nuestros compañeros de viaje en esta crisis del 2008? Pues si analizamos los países europeos, hay algunos países europeos como nosotros, que es el caso de Italia, debe ser que somos todos como latinos, invertimos mucho y si no desinvertimos, en el que había una política de desinversión en estas infraestructuras. Sin embargo, otros países apostaron en el momento de la crisis económica del 2008-2009 por lo contrario, por seguir invirtiendo en estas infraestructuras por el enorme valor que produce a la sociedad.
¿Qué ocurrirá ahora? Si hemos invertido 165 y 260.000 millones hasta el 2020, ¿tenemos cobertura para seguir invirtiendo? Sí, tenemos cobertura. A nivel nacional tenemos inversiones por más de 150.000 millones del año 2025 hasta el año 2035. Fundamentalmente, a nivel nacional, se están focalizando en el ferrocarril, en las altas velocidades, debido a los mandatos que tenemos de la Agenda 2030, de la descarbonización, de que todos los viajes de menos de 500 kilómetros se hagan con emisiones cero y, por tanto, ferrocarriles. Por lo tanto, los 150.000 millones van fundamentalmente a focalizar la alta velocidad a nivel Estado. Esos datos macro, si los trasladamos a la Comunidad de Madrid, primero tenemos que ver en qué posición nos encontramos. La Comunidad de Madrid es una comunidad bastante heterogénea. Tenemos una población de 7,2 y en el área metropolitana 5,2. Estas son las competencias que tenemos la Comunidad de Madrid. Pero tenemos densidades muy distintas. Y como tenemos densidades muy distintas, tenemos que aplicar modos de transporte muy distintos. No podemos aplicar el mismo modo de transporte para las zonas centrales de la ciudad de Madrid con unas densidades entre 20 y 25.000 habitantes por kilómetro cuadrado, a distritos que llegamos hasta 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado, donde el sistema ferroviario, donde el metro es el mejor de los sistemas porque es el único que te puede mover entre 1.500 y 1.700 personas por cada uno de los trenes cada 2 minutos. Hay otros sitios con unas densidades menores, de 870 o las zonas más periféricas, que tenemos que ir a por otros sistemas de transporte que sean más eficientes y eficaces para ese tipo de densidad y para ese tipo de poblaciones, como por ejemplo el Trambús, los autobuses, y que haya sistemas de intercambio para la gente que se desplaza a la ciudad de Madrid para moverse por ahí. La previsión que tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid es que vamos a pasar de 7,2 millones a 10 millones en el año 2050. Tenemos una estimación de crecimiento de 100.000 personas al día. Por lo tanto, nosotros no tenemos que estar pensando en qué queremos ahora mismo. Nosotros estamos planificando para el 2050. Las infraestructuras del transporte son largoplacistas. Desde que empezamos a planificarlas hasta que las ponemos en servicio, una única infraestructura puede discurrir entre 8 y 10 años. Nosotros tenemos que pensar en qué modelo de transporte queremos para la siguiente generación, para el año 2050. Ahora mismo estamos utilizando, igual que vosotros, las infraestructuras que se inauguraron a principios del siglo XX y siguen siendo válidas, pero tenemos que seguir pensando en cómo queremos movernos en un futuro. Y eso lo tenemos claro. Tenemos claro que en las zonas altamente densas, esas zonas en las que tenemos entre 20 y 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado, tenemos que ir al metro. Pero en las zonas periféricas, donde no tenemos esa densidad, tenemos que irnos a otros sistemas de transporte igual de válidos. Igual de válidos. Y la combinación de ambos es lo que hace que sea un sistema de transporte eficiente y eficaz. Si nos escalamos a Madrid, antes nos habíamos visto las inversiones de los 165.000 millones y los 260.000 millones y vemos la Comunidad de Madrid y las inversiones que hemos hecho en metro, esta es la realidad que tenemos. Desde el año 85 hasta el año 2020 hemos invertido 17.500 millones solo en infraestructuras ferroviarias. Pero hay 3 periodos en los que las infraestructuras ferroviarias se construyeron de una manera exponencial. Pasamos de 100 kilómetros a 300, construimos 200 kilómetros. Construimos 159 estaciones y construimos 36 kilómetros y 36 estaciones de lo que nosotros denominamos, bueno, de lo que ustedes denominan el Trambús, pero que es más o menos lo mismo. O sea, esto lo ejecutamos únicamente en apenas 10 años. ¿Y por qué lo hicimos en estos 10 años? ¿Qué es lo que cambió? Aparte de que teníamos un magnífico ingeniero, Manuel Melis, al cargo y liderando todos estos proyectos, lo que se hizo fue industrializar la construcción del metro. En ese momento de la industrialización llegó por 2 causas fundamentales. Una, se estandarizaron las estaciones. No hacemos estaciones en Metro de Madrid ad hoc para cada plaza o para cada sitio, como lo hacen en otros metros, los metros europeos o en otros metros asiáticos. Nosotros estandarizamos las estaciones y tenemos 3 modelos en función de la profundidad. Es decir, simplificamos. Esto nos permitió, es verdad, que las simplificamos y luego las adaptamos a cada sitio, pero permitió construir casi 160 estaciones, porque las estructuras eran similares. Los consultores, los constructores, los consultores, los proyectistas sabían el modelo de estación que funcionaba. Y en función de los niveles se elegía el modelo A, el modelo B o el modelo C y se adaptaba. Es decir, se industrializó la construcción. ¿Cómo llegamos a construir 200 kilómetros de túnel en apenas 12 años? Es decir, a casi 20 kilómetros al año, industrializándolos también.
No abandonamos el método tradicional o método belga, sino que lo complementamos con la construcción del túnel mediante las TBM. Las TBM son unas fábricas por sí mismas que te construyen y no solamente te excavan, sino que te construyen el túnel de manera simultánea. Esa industrialización en la construcción del túnel, con esas garantías de seguridad y esa fiabilidad, hace que se pudieran construir hasta 20 kilómetros al año, pasando de los 100 kilómetros hasta los 300 kilómetros. Ahora mismo, nosotros en las nuevas ampliaciones no nos planteamos ningún otro sistema constructivo ni para las estaciones ni para el túnel. Utilizamos el método tradicional, el método belga adaptado, que es el método tradicional de Madrid, para aquellos ramales o para aquellas salidas a cocheras, para aquellas longitudes de túnel entre 0 y 1 kilómetro, kilómetro con 2. Pero cuando superamos esos porcentajes de kilómetro, no hay ningún otro planteamiento que las TBMs que ya están avaladas y testadas en un suelo como el de Madrid desde el año 85. Un suelo del de Madrid que son relativamente similar al suelo que tenéis aquí en Buenos Aires. Nosotros tenemos toscos, peñuelas, es decir, no tenemos ningún tipo de roca, tenemos suelos planos. ¿Qué ocurre ahora? Si antes hemos visto que nosotros partimos de aquí, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Hay escala para seguir haciendo? Hemos visto que en el Estado, en el Estado español, hay escala para hacer 160.000. ¿Cómo nos organizamos ahora? ¿Es suficiente con esos 300 kilómetros y estas 300 estaciones? ¿Seguimos parando? ¿O debido a que seguimos creciendo a ese estándar de 100.000 habitantes al año tenemos que crecer? Pues tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir planificando. Sin embargo, han cambiado. Las formas de construir, las formas de pensar de hace 20 años, de hace 100 años, no son las actuales. Ahora mismo tenemos que hacer infraestructuras que sean muy rentables y muy eficientes. Tenemos que ir pensando cuál es el mejor modo de transporte en cada punto de la ciudad. Y para eso tenemos que ver las densidades de la zona, para saber si el metro es la mejor de las opciones para esas zonas o no lo es, o tenemos que ir a un sistema complementario igual de eficaz, igual de válido. Una vez que tenemos eso, tenemos que ver el aspecto de la sostenibilidad. Nosotros hemos hecho el estudio de todas las ciudades más importantes y suspendemos en calidad de aire en todas las ciudades. Es decir, tenemos que intentar minimizar el tráfico rodado de los vehículos privados en nuestras vías. Para eso tenemos que reducir considerablemente los niveles de contaminación de las ciudades. Estamos adscritos desde el año 2015 en la Agenda 2030 y tenemos ciertos compromisos con respecto a los gases de efecto invernadero del 1990. Tenemos que reducir de los 334 millones de CO2 que emite España, nos tenemos que quedar en apenas 29 millones de toneladas de CO2. Y para eso tenemos una calendarización de reducir en el año 2030, como hito intermedio, un 55% y en el año 50 un 90%. ¿Cómo se reduce eso? Pues se reduce con ciertos tips que nos han dado. ¿Y cuáles son nuestros tips de referencia en la comunidad autónoma debido a las competencias que tenemos de movilidad? Pues fundamentalmente fundamentalmente va a los trenes, a la electrificación del transporte. Entonces, en nuestro caso, tenemos que apoyarnos muchísimo en el metro, sistema de transporte como piedra angular, y tenemos que desplegar la movilidad automatizada. Tenemos que ir automatizando las redes porque son mucho más eficientes a nivel de la conservación. Una red con respecto a una red convencional, una red automatizada puede consumir entre el 20 y el 30% menos de la energía eléctrica. Por lo tanto, no solamente tenemos que apostar por la electrificación del modo de transporte, sobre todo en esas zonas tan altamente pobladas, sino que aparte tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que sean automáticas, para que en el 2050 podamos llegar a esa reducción del 90%, porque del 90% el transporte es el responsable del 30% de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, tenemos un nicho de actuación o una obligación de actuar. ¿Cuáles son las actuaciones rentables, eficientes y sostenibles? El metro, absolutamente. El metro, absolutamente, cuando estamos hablando de esas densidades, esas poblaciones. Y ya lo hemos comprobado. Hemos comprobado que una actuación y una inversión en este tipo de infraestructuras aumenta considerablemente la demanda de los usos. Hemos visto que al aumentar en Madrid del año 95 al año 2019 se ha aumentado más del 50% el uso del transporte, pero también lo va a aumentar cuando en el 2030 inauguremos esos 40 kilómetros de más. También vamos a aumentar considerablemente porque ya estamos en 740 millones. De los 601 ya estamos en 740, es decir, es palpable. Hemos visto que la inversión en las infraestructuras de transporte ferroviario incrementa el uso del mismo. También ocurre lo mismo en Barcelona. Y también se reducen los costes externos, no solamente la contaminación atmosférica, sino sobre todo la congestión y los accidentes. El principal
validor de todas las inversiones en infraestructuras es la congestión en tráfico rodado. Bueno, y se ha comprobado con ciertos proyectos y tal la eficiencia de estos y la rentabilidad que tienen estos proyectos a largo plazo. No solamente es el coste inicial, sino lo que aportan como valor añadido. ¿Y qué infraestructuras vamos a hacer para poder aumentar desde el año 2020 hasta el año 2035? Bueno, pues nosotros tenemos dibujadas distintas infraestructuras que tenemos como estándares más importantes para nosotros. En total, no solamente vamos a incrementar o vamos a invertir en la red de metro en 40 kilómetros, sino que también vamos a incrementar y vamos a hacer inversiones en los centros de transbordo, creo que lo llamáis vosotros, que nosotros somos intercambiadores, creo que vosotros lo denomináis centros de transbordo, donde confluyen distintas líneas o distintos modos de transportes con el metro. Hacemos inversiones paralelas, ambas inversiones complementarias. Estos intercambiadores o centros de transbordo con las líneas de metro. Y todas ellas, para que sean viables y sostenibles en el tiempo, nos tenemos que apoyar no solamente en recursos propios, sino también en financiaciones extranjeras. Nosotros nos apoyamos en aquellos proyectos hasta una cierta cantidad de dinero en fondos europeos, como los fondos FEDER, pero cuando superamos ese hito, nos vamos, como en la línea 11, nos vamos a apoyarnos en el Banco Europeo de Inversiones para estas infraestructuras. Lo que pretendemos en la Comunidad de Madrid es... A ver, no me... Espera, voy a ir aquí. Es dar esa estabilidad. Si os acordáis, a nivel España teníamos esos picos de 5,2, 5,8, esos dientes de sierra. Lo que queremos es establecer una calendarización progresiva en el tiempo. En los primeros años, lo que hemos hecho ha sido planificar, por eso estas inversiones bastante reducidas, pero es que estas inversiones son una cosa. Necesitamos de 2 a 4 años para pensar qué es lo que queremos hacer y luego ejecutarlo. Una vez que ya estamos metidos en las primeras infraestructuras, hay que seguir pensando en las siguientes. Por eso, estas planificaciones de las infraestructuras no se acometen todas a la vez. Estamos pensando en las primeras, que son la línea 11, la línea 3, la línea 5, y a partir de aquí seguimos invirtiendo en los demás. Esto es una cadena de producción que no para. Pero efectivamente los primeros años que tenemos es de inversión prácticamente nula, porque lo que tenemos que hacer es pensar cómo queremos esa planificación, esa movilidad del año 2050. Pero lo que pretendemos es dar esa estabilidad y hacernos un poco más impermeables a la coyuntura económica y social del resto y evitar esos dientes de sierra para dar esa garantía y esa seguridad jurídica no solamente a la gente, sino también a los constructores, a las entidades financieras que nos acompañan en estas inversiones. La línea 11 es la joya de la corona de las ampliaciones de Madrid y tiene muchísimas similitudes con la línea F. La línea 11 al final va a tener 33 kilómetros de longitud y va a ser un eje norte-sur que conecta con el resto de las líneas. El objetivo principal de la línea 11 es descongestionar la línea 6. El objetivo principal de la línea F es descongestionar la línea C. El objetivo secundario de la línea 11 es conectar con el resto de las redes de metro, con el resto. Porque lo que no queremos es solamente un origen-destino. Lo que queremos es mejorar la movilidad, hacerla más transversal, hacerla más eficiente, devolver a los usuarios su tiempo. No queremos que hagan dibujos radiales y tengan que perder y volver a conectar. Queremos que con estas conexiones sus tiempos sean más eficaces, más eficientes. El objetivo de la línea 11 es descongestionar la línea 6, unir con el resto de redes, pero también unir los nodos principales de transporte, que es Atocha y el aeropuerto. Tiene muchas similitudes con la línea F. Vosotros, con la línea F, una de las pretensiones es descongestionar la línea C, pero además conectarla con el resto de las líneas del subte. Pero también, en vez de Atocha y el aeropuerto, queréis conectar o vais a conectar con Roca y con San Martín. ¿Vale? Las conexiones de la línea o los objetivos de la línea 11 y la línea F están muy unidos, están muy casados. O sea, tienen una planificación a futuro. No solamente se trata de crear más kilómetros, de crear más estaciones, sino se trata de modernizar la movilidad, de hacerla más eficiente. Y por eso, al igual que vosotros, una línea norte-sur que conecte con el resto de líneas. Ahora mismo nosotros tenemos en construcción 6,6 kilómetros por un presupuesto de 800 millones de euros. Empezó en el año 2023, fecha de previsión de finalización 2028, 5 años de construcción.
y el tramo norte de 7,2 kilómetros con un presupuesto de 1.000 millones, que actualmente está en licitación y esperamos empezar las obras en febrero del año 2027. Voy a centrarme en este tramo porque es el tramo que está más avanzado en construcción para ver cómo hemos mejorado, cómo hemos implementado y cómo hemos cambiado esos sistemas constructivos. Rápidamente, un vídeo para que puedan ustedes ver de lo que estamos hablando. Alguien que tiene un teléfono sonando. Acabo de atenderlo. Alguno tiene un teléfono sonando. Música de fiesta. No. Suena la. Pero bueno, tiene alguno que está escuchando. Está por ahí. Totalmente. La verdad. Pero está bien silenciado, por eso. Bueno, pero ha quedado como música de fondo del vídeo. Bueno, este es el grado de ejecución que tenemos ahora mismo de la línea 11. Tenemos un grado de ejecución a 3 de agosto del 50% aproximadamente. Tenemos casi el 70% de 3 de las estaciones, un 55% de Atocha y un 27% de Conde de Casal. Con respecto al túnel que hemos ejecutado con el método tradicional, que es la parte final, tenemos el 90% construido prácticamente y con la tuneladora un avance del 37%. Datos a 3 de agosto del año 2026. El perfil geológico que tenemos en Madrid es este. Nosotros no tenemos rocas detrás. Lo que tenemos, el perfil que vamos a atravesar son toscos, peñuelas, arcillas negras, muy poco yeso cristalizado, es decir, nuestros terrenos son muy blandos. Son suelos, son rocas muy blandas, son suelos muy similar al que tenéis aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la que tenéis vosotros quizá más limo debido al acercamiento que tenéis al Río de la Plata, pero al fin y al cabo son suelos blandos. Es decir, que el mismo sistema constructivo que nosotros hemos implantado en la ciudad de Madrid es totalmente exportable a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos este perfil, este es el punto bajo. Nosotros empezamos aquí en la estación de Comillas con, bueno, esta es la parte que se construye con el método tradicional debido a que el fondo de saco de la antigua estación está aquí y nosotros construimos esto, la tuneladora se implanta en esta estación y arranca, que es este color rosa, arranca
hasta salir en el pozo de ataque aquí, en el pozo de salida en la M30. Este es el perfil. Nosotros bajamos hasta el punto más bajo, que es el río que nosotros tenemos, que es algo anecdótico comparado con el río de la Plata. El río Amazonas es anecdótico comparado con el vuestro, pero bajamos hasta aquí y empezamos a remontar hacia arriba. Las pendientes máximas que manejamos es el 35 por 1000. Nosotros no tenemos, es el estándar que nosotros manejamos en metro, radios mínimos de 300, entre 250 y 300 podemos llegar a 250 de radio mínimo, pero lo más normal es que el radio mínimo sea de 300. Y en el perfil longitudinal manejamos una extraordinaria del 35 milésimas, más no manejamos. Bueno, pues este es el perfil que tenemos. Y con respecto a las estaciones que yo decía antes, esa estandarización, esa prefabricación de las estaciones son estas. Nosotros tenemos este modelo de estaciones y es el que está implantado. Es verdad que si te bajas en una estación en la línea 7 cualquiera y otra en la línea 3 cualquiera, todas las estaciones son iguales. Pero eso ha hecho que la relación coste-instalación sea muy optimizada. Pero son todas así, son tipo martillo. Tenemos el mango y luego la cabeza del martillo donde hacemos todos los accesos. Y en función de la configuración los vamos adaptando. Este es de 3 niveles, por lo tanto, un periodo de construcción en función de las circunstancias de contorno, entre 15 y 18 meses, ¿vale? Para este de 3 niveles, con estas pantallas que suelen tener aproximadamente metro, hay que adaptarlas si tuviéramos alguna bolsa de agua y tal, pero son pantallas de 1 metro con un empotramiento de 1/3 para abajo y 3 niveles. Bueno, el sistema de construcción no entro porque es el sistema de cut and cover que utilizamos. No utilizamos el sistema constructivo para las estaciones, utilizamos el cut and cover. Lo que sí que ha ocurrido, algo muy importante nosotros en la Ciudad de Madrid, es que tuvimos que cambiar el proyecto. Nosotros redactamos el proyecto, hubo un parálisis en la construcción de metro en Madrid desde la crisis económica del 2008-2009 hasta que volvimos a lanzar en el 2018. Hubo 10 años ahí de parálisis. Y nosotros al principio redactamos este proyecto con los estándares de construcción y los estándares de la sociedad en la que se construía metro 30 años atrás. Y no puede ser. La sociedad ha cambiado. No solamente los sistemas constructivos, sino la sociedad ha cambiado. Nosotros hacíamos estas estaciones de cut and cover y hacíamos una rampa para la extracción de las tierras. Hacíamos una ocupación no solamente de la superficie de la estación, sino una superficie similar para esa rampa para que subieran los camiones. Obviamente, en el 2023-24 que empezábamos, la sociedad se alarmó, diciendo, ¿cómo que vais a hacer una rampa de otros 200 metros? Y por eso vamos a tener más afecciones al tráfico, más afecciones al medio ambiente, porque tenemos que talar todos estos árboles. Estáis equivocados. Tuvimos protesta y de eso aprendimos. Modificamos el proyecto e incorporamos las nuevas necesidades de la sociedad a los nuevos proyectos. Y ahora mismo el 100% de las extracciones lo hacemos con una extracción vertical de tierras. Con eso tenemos menos impacto en la ciudad, en tráfico rodado, tenemos menos ocupaciones y, por supuesto, menos impacto en el medio ambiente, porque no tenemos que apear o talar tantísimos árboles. Lo que hacemos es utilizar la caja de la estación, obviamente, hacemos pozos verticales y sacamos las tierras. Los rendimientos son ligeramente inferiores, pero la rentabilidad social, la rentabilidad en la sociedad es infinita. ¿Qué hemos reducido con eso? Prácticamente la mitad de los árboles que hemos afectado. Los árboles pasaban de 1.375 árboles afectados en el proyecto original a 650. Están ubicados únicamente en las estaciones, pero todos los de las rampas han sido eliminados y compensados. Hemos tenido que rehacer el proyecto porque los estándares, como digo, de calidad o de exigencia de la sociedad han cambiado. No podemos construir el metro no solamente con los sistemas antiguos, sino con la mentalidad antigua de que la sociedad sigue siendo la misma que la de hace 30 años. No, los niveles han cambiado. Con respecto al tráfico rodado, ha sido otro de los grandes quebraderos de cabeza de la línea 11, porque vamos por una ciudad que está altamente consolidada. Y teníamos distintos planteamientos. Teníamos planteamientos de hacer, en la estación de Palos o de Atocha, hacer una ocupación parcial de las calzadas y hacer una estación durante esos 18 meses o hacer la estación en menos tiempo y ocupar toda la calzada. Al final nos inclinamos por ocupar toda la calzada, hacer un corte total en la calzada e hicimos la estación, las pantallas y la losa en 8 meses.
De esa manera hemos podido devolver el tráfico, nos hemos quedado con la extracción vertical de tierras, como la veis aquí, esta es la extracción vertical de tierras, pero hemos devuelto en 8 meses a la ciudadanía la circulación. De esa manera no hemos estado empantanados, hemos estado durante 8 meses con un corte aquí, pero hemos mejorado muchísimo los rendimientos de trabajo. Y esto lo hemos replicado no en Palo, lo hemos replicado en todas las estaciones. En Atocha, que es la parte más complicada de la ciudad de Madrid, también. No solamente si esta es la configuración, aquí va la estación de Atocha. Entonces lo que se hizo es eliminar este cruce, eliminar todo este carril e implantarnos aquí. Y con eso hemos conseguido también ejecutarlo. Lo devolvemos al tráfico rodado en agosto, a final de este agosto, y lo devolvemos ya. Y lo devolvemos ya con esta configuración. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Repensar la ciudad. Esto era lo que todo el mundo quería. Un parque y esto era una gasolinera aquí en medio con este cruce y tal. Bueno, pues ¿qué hemos visto, que hemos comprobado durante la ejecución de la obra? Que este sistema de circulación, anulando todo esto, no funciona igual de bien, funciona mejor. Entonces, la imagen final va a ser esta. Va a ser un gran parque que una este parque existente con todo este régimen de concesión. Y la movilidad va a quedarse de entrada en Atocha por aquí y de salida por aquí. Es decir, a veces el poner todo patas arriba te hace pensar, no sé, con la inercia de lo que estamos haciendo ahora mismo y hace redibujar la sociedad, redibujar el urbanismo de una manera más eficiente. Y esto ha ocurrido en la parte más neurálgica de la ciudad, que es Atocha. Al final vamos a recuperar no la superficie original de 6.200 metros cuadrados, sino que vamos a pasar a 13.500 de una manera continua. Y este parque lo vamos a destinar a las víctimas del 11M, de los atentados del 11M que ocurrieron aquí en la ciudad de Atocha, en la estación de Atocha. Métodos constructivos del túnel, pues lo que he comentado, método tradicional, que no voy a entrar en él, que es el método que vosotros conocéis perfectamente, nosotros lo llamamos tradicional de Madrid porque llevamos muchísimo tiempo, pero es el método belga de toda la vida, abriendo con una... abriendo desde aquí con una calota que ampliamos y abrimos en abanico, hacemos la contrabóveda, hacemos la destroza y luego en los hastiales contrapeados vamos haciendo pues, las paredes. La sección transversal del método tradicional y nos vamos a la tuneladora. La tuneladora, como digo, ha sido la que nos ha puesto a nosotros como Metro de Madrid en las estadísticas debido a la enorme capacidad que tiene de no solamente de excavar, sino también de construir de manera simultánea. Nosotros hemos encargado la tuneladora a los alemanes, a Herrenkens, han estado 15 meses desde la ingeniería, 15 meses dedicados no solamente a la ingeniería, sino también a la construcción de la tuneladora. La tuneladora obviamente se hace con las características y las especificaciones del suelo de Madrid. Se la han fabricado en las instalaciones que tienen de allí Alemania con nuestras características. En el escudo, que ahora lo veremos, que ahora lo veremos ahí implantado, tiene unos huecos del 43% y tiene unas picas y unos discos que están adaptados a los suelos que estamos haciendo en la ciudad de Madrid. Este es el escudo en el que tiene un 43% de huecos. Estos discos se han utilizado para los terrenos más duros que se pueden intercambiar por picas, luego tiene unos rastreles y hace que la máquina funcione, bueno, pues, funcione de una manera hipereficiente. Un pequeño vídeo de cómo funciona la tuneladora y cómo ejecutamos el túnel.
Esto nos ha permitido que la tuneadora arrancó el 26 de marzo en la estación de Comillas a un rendimiento, teníamos un rendimiento teórico de 450 metros al mes. Es decir, que el metro tradicional tenemos un rendimiento real de entre 35 y 50 metros al mes. Nuestro rendimiento teórico de la tuneadora era de 450 metros al mes y estamos alcanzando rendimientos de 600 metros al mes. Empezamos el 26 de marzo en la estación de Comillas y vamos a terminar los 6,2 kilómetros la primera semana de enero. En apenas 9 meses vamos a construir el túnel completo en la línea 11. O sea, no hay vuelta atrás. O sea, tenemos que apostar, nosotros vamos por este tipo de tecnología. ¿Qué ocurre? Que la tuneladora va tan rápido excavando que para no saturar el tráfico de la ciudad hemos construido un foso para acumular las tierras que va excavando la tuneladora. Una capacidad de 3 días de trabajo de la tuneladora. Ese foso, esta es el punto neurálgico de la estación de Comillas, por donde ha entrado la tuneadora. Este foso está aquí. Aquí veis los camiones que van circulando en línea, que van metiendo por aquí y se va vertiendo. Es una obra, una instalación auxiliar completamente necesaria de la tuneadora. El foso, debido a que la tuneadora avanza tan rápido y no para, es un 24/7, que permite acumular todas las tierras excavadas por los camiones, porque los camiones, nosotros obviamente tenemos los permisos de tráfico que no pueden circular a partir de las 10 de la noche porque además los vertederos están cerrados. Por lo tanto, tenemos que acumular no solamente las noches, sino también 3 días, sábado, domingo, y si tuviéramos algún festivo, lunes o viernes, para poder acumular y no tener que saturar la ciudad. Esa es una de las instalaciones complementarias. Las otras instalaciones complementarias son aquellas que nos permite construir de todo lo que se nutre las dovelas del túnel. ¿Vale? Nosotros tenemos un anillo ligeramente superior al vuestro, pero porque tenemos un monotúnel. Vosotros tenéis bitúnel, nosotros tenemos un anillo de 9,2 de diámetro exterior, 8,43 de diámetro interior, porque nosotros tenemos los dos túneles para el mismo túnel. Pero bueno, lo único que cambia es que el anillo de dovelas, en vez de 6 dovelas, las nuestras son 7. Hemos cambiado también las dovelas con respecto a la que se hacían en los años 90 y en los años 2000 y ya no son rectangulares, sino que las hemos cambiado a romboidales, de tal manera que las juntas de unión entre las dovelas no sean en cruz y no entre nada de agua. De esa manera hemos mejorado la eficiencia de los anillos, son anillos completamente impermeables y también hemos descargado el armado. Antes, todas las dovelas que se utilizaban en los años 90 y 2000, no en España, en el mundo, estaban cargadas constantemente, o sea, estaban cargadas de manera continua, completamente. Pero ahora mismo el modelo al que tendemos son romboidales y solamente armadas en el exterior, porque solamente funcionan a nivel de tracción cuando están acopiadas. Por lo tanto, hemos descongestionado toda esta zona y lo que hacemos es armar solamente el perímetro y esto lo armamos con fibras de polipropileno de 3 kilos por metro cuadrado, por metro cúbico. De tal manera que aligeramos la construcción de las dovelas. De esas más de 100.000 dovelas que tenemos que ir fabricando de manera paralela a la forma de construcción del túnel. Hay 13 posiciones posibles para las dovelas que te van permitiendo los giros de los radios, así como las subidas de las pendientes y las bajantes. Hemos creado a unos kilómetros nosotros de la ciudad de Madrid una planta que es la que nos fabrica todas las dovelas.
Bueno, pues es todo. Mientras que descanso de agua, os voy a poner un pequeño vídeo mientras terminamos de cómo ha ido evolucionando esa red que os comentaba durante los últimos 100 años. Aplauso. Muchas gracias, Miguel. Y vamos a abrir ahora a preguntas y comentarios. Yo empiezo con una. Creo que uno ve esto y la verdad que es impresionante lo que han hecho. Y hay una tendencia, por supuesto, y podríamos dedicarnos y capaz que haya preguntas a concentrarnos en lo tecnológico. Pero yo antes quiero empezar con una pregunta más general. ¿Cuál es el marco institucional? ¿Cómo dirías vos que Madrid se organizó para poder llevar adelante obras de gran magnitud? Han cambiado, como vimos, que les permiten a ustedes hoy tener una visión de largo plazo. Acabamos de ver no solo
el presente, sino lo que ya están proyectando para los próximos años. Entonces, mi pregunta es, si nos podés contar un poquito de cómo es la infraestructura institucional para que esto se logre. Bueno, nosotros tenemos muy diferenciados las competencias. Nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos el 100% de la gestión del transporte, pero dentro de la Comunidad de Madrid tenemos distintos estamentos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de nuestra Consejería de Transportes e Infraestructuras, algo similar quizás al Ministerio de Infraestructuras de aquí, tenemos las competencias de la planificación, el proyecto y la construcción. Y somos los titulares de la línea. Nosotros somos los que planificamos y vamos marcando los ritmos de hacia dónde queremos ir. Proyectamos y construimos. Y luego lo que hacemos es entregar la infraestructura para que la explote la compañía Metro. Pero Metro no construye, Metro no planifica. Metro lo que hace es explotar la red que construye el gobierno, porque el gobierno es el que tiene que tener esa imagen identificativa de hacia dónde queremos ir. La compañía Metro lo que hace es recoger esa infraestructura que nosotros construimos y de los que somos titulares y la va explotando. Tenemos todas las competencias dentro de la Comunidad de Madrid, pero las tenemos separadas en función de la planificación y proyectos y construcción, que directamente es el gobierno a través de nuestro ministerio, que es la Consejería de Infraestructuras, y luego la compañía Metro, que es el que la explota. Muy bien. Yo abriría, no sé si tienen preguntas, vamos tomando preguntas, hablen alto. Bueno, yo empiezo atrás, si quieres. ¿Qué tal? Nombre Buenas también. Presentate primero. Mi nombre es Carlos Caraduje, yo trabajo en Metrodías, que es la explotadora del ferrocarril Urquiza en este momento, y tengo dos preguntas. Una es, ¿qué hacen con la tierra que remueven? La disposición final, ¿cuál es? Porque acá por lo menos nosotros le ganamos terreno al río, no sé en Madrid cómo lo resuelven. Y la segunda es, ¿qué blindaje tienen frente a tanta planificación con los sucesivos gobiernos que van a venir? Eso. La primera es muy fácil, la segunda es más difícil. Entonces, cuando hacemos la declaración de impacto ambiental de las infraestructuras, que las sometemos el órgano ambiental nos da un listado sobre posibles canteras que están en desuso y en función de la tipología del terreno, la que sea más parecida a esas canteras que están en desuso las llevamos allí. Es decir, todas las tierras, nosotros seleccionamos de las 10, 15 canteras que nos da el órgano ambiental que hay que restaurar ambientalmente, aquella cuyo terreno es más parecido al que nosotros vamos a excavar. Entonces, comunicamos al órgano ambiental, porque hay una inspección ambiental sobre toda la obra y sobre esto, y comunicamos hacia dónde llevamos las tierras. Con respecto al segundo punto sobre la planificación, sobre las infraestructuras, nosotros lo que intentamos hacer es aislar estas infraestructuras de esos vaivenes. Cuando yo he dicho antes que los intento impermeabilizar de la coyuntura socioeconómica, se me ha olvidado poner el apellido también, no se me ha olvidado que no lo quería decir, socioeconómica y política. Son infraestructuras largoplacistas, son infraestructuras que no se van a ejecutar en 2 años o en 4 años que duran nuestros periodos electorales y son similares a otras, porque son infraestructuras que hay que pensar y madurar mucho tiempo. Por lo tanto, hay una línea estratégica por parte del gobierno y del resto que hay que invertir en este tipo de infraestructuras. Pero es que al invertir en este tipo de infraestructuras estamos hablando de 10, 12, 15 años, porque, como digo, la planificación se tarda 4 años más o menos entre que tú empiezas a tener el germen de la idea, la empiezas a dibujar en papel y haces el proyecto constructivo, y menos tiempo es complicado, y luego durante la construcción y la maduración de ese proyecto. Por lo tanto, al ser infraestructuras largoplacistas hay un consenso en el que estas infraestructuras que hacen ciudad y que hacen valor añadido a esa ciudad sean estables. Haya no digo una política de no agresión, pero tampoco o sea, pero sí hay una estrategia común en este tipo de infraestructuras porque son fundamentales para el desarrollo. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Nicolás. Primero, Chapo. Segundo, ¿quién es responsable de la devolución de los créditos que recibe la entidad? ¿Es la entidad? ¿Es España? ¿Quién es el responsable final? ¿Quién garantiza la devolución? Tenemos dos tipos de aportación económica exterior. Nosotros, fundamentalmente, nuestro punto fundamental son los recursos propios, pero los complementamos a veces o con fondos europeos
o con bien con financiación. Si son fondos, son subvenciones, por lo tanto, no hay que devolverlos. Ese tipo de fondos FEDER no hay que devolverlos y se entregan directamente a la Comunidad de Madrid a través del filtro del Ministerio, del Gobierno de España. Nosotros presentamos a Europa distintos proyectos y el Ministerio pasa los filtros. Una vez que pasa los filtros, ya la interlocución es directa entre España e Europa. Pero esos son tipo de subvención, los fondos FEDER. Si por otro lado vamos a recurrir o recurrimos al Banco Europeo de Inversiones, que nos está financiando, no subvencionando, financiando hasta obras de 1.800 millones de euros, la interlocución es directa con la Comunidad de Madrid. No pasa a través del Gobierno. Garantiza la comunidad. Sí. Con la presentación muy buena. ¿Querés decir tu nombre? Alberto Mula. Yo no dije el mío, pero. Nicolás, señor. Nicolás Garza. Pasamos a Alberto. En primer lugar, la extensión total que mencionas, ¿cuánto es en túnel? ¿Cuánto es en superficie? O sea, un poco la pregunta es, ¿cuánto es un sistema asimilable a un metro de Buenos Aires y cuánto es en realidad una vamos, urbana? Bueno, continúa. ¿Preferís cada una? ¿Son muchas? Entonces puedo repetir, yo creo que todo puede ser. Un dato muy puntual es qué distancia media de viaje hay. Si hay una estimación, ¿cuánto estamos? Kilómetros por pasajero, si hay alguna estimación. Y acá estamos en el orden de 4 kilómetros, si hay alguna. Y tercero, cuando se hicieron los proyectos, las distintas líneas, ¿qué estudios de demanda, qué evaluaciones se hicieron para decidir si eran viables? Bueno, con respecto a la primera, nosotros estamos en 14 municipios. Eso es importante decirlo. El nivel de afección o el nivel de competencias es muy distinto al de la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, no son, son escalas que no se pueden comparar porque nosotros estamos hablando de unas competencias que son quizá más parecidas al Gran Buenos Aires o a la área metropolitana de Buenos Aires. Con respecto a la parte central, que es la ciudad de Madrid, que yo creo que es un poco lo que me estás preguntando, bueno, nosotros de los 300 kilómetros hay un 10-15% que vamos en superficie. Lo que pasa es que nosotros no solamente hacemos el metro pesado, yo en mi dirección general hacemos el metro pesado y también hacemos las plataformas reservadas de autobuses y también hacemos el metro ligero. Y combinamos los tres sistemas no solo en la ciudad de Madrid, sino en los 14 municipios. Por lo tanto, es una combinación un poco mixta a la que hacer. Con respecto a la tercera pregunta era lo de los estudios de demanda. Nosotros en los estudios informativos, en los estudios de esos 4 años primeros de la planificación de los proyectos, utilizamos los estudios de demanda proyectados a 15 y a 20 años, en función de la evolución que creemos que va a haber en la población y la evolución del crecimiento económico que va a haber para hacer distintos focos de atracción empresarial, no de polígonos industriales, que para nosotros no es un punto neurálgico para llevar la red de metro, los polígonos industriales no, sí las áreas empresariales, donde pues habrá muchas oficinas y muchos focos de atracción. Y en función del desarrollo urbanístico previsto y del histórico que tenemos, hacemos los estudios de demanda proyectados a 15 y a 20 años vista. Con respecto a los kilómetros que hace cada pasajero, no es un dato que nosotros tenemos. Nosotros tenemos pasajeros globales que estamos en torno a esos 350. Enrique Gilardoni, felicitaciones por su excelente presentación. El ente que controla el metro de Madrid, ¿es el mismo o es independiente del que controla el metro de Barcelona? No, es independiente. Independiente. Porque las competencias son autonómicas. Cuando se montó en la democracia y en las comunidades autónomas, cuando en 1983 se conformaron las comunidades autónomas, se transfirieron las competencias del transporte interno. Por lo tanto, Metro de Madrid es de la Comunidad de Madrid, Metro de Barcelona es de la Generalitat de Cataluña. ¿Hay alguna otra ciudad de España fuera de Madrid y Barcelona que tenga metro? Sevilla, por ejemplo. Sí, hay varias ciudades y aquí no voy a ser políticamente correcto, a lo mejor tendría que apagar el vídeo, porque hay algunas ciudades en las que se está desarrollando el metro en las que yo no lo recomiendo. O sea, esa es la palabra, precisamente. Hay ciudades como son Málaga, Sevilla, Granada, Palma de Mallorca, Valencia, que tienen poblaciones en torno a 500, 600.000 habitantes
y creo que no es el mejor, no es el sistema más eficaz de transporte. No se trata de poner metro en todas las ciudades. No todavía. ¿Eh? No todavía. No todavía, quizá cuando tengan una proyección de crecimiento de 1,2, 1,3, 1,5, pero no solamente es la población, sino también es la densidad. No tiene sentido hacer unas inversiones millonarias, una proyección de que vayan a funcionar en los próximos 100 años en ciudades como Málaga, que tiene 500.000 habitantes, con un clima fantástico y con una densidad de población relativamente baja. Hay otros sistemas que funcionan no igual de bien, mejor para ese tipo de ciudades. Pero efectivamente sí hay quizá una política, también lo hubo hace 20 años, de poner aeropuertos en todas las regiones de Madrid, que ahora mismo están en desuso. Una gran inversión de primer establecimiento equivocado desde mi punto de vista, en el que todas las comunidades autónomas querían tener su propio aeropuerto regional, donde nuestras distancias son de 100 kilómetros, 150, en el que no tiene sentido hacer una red aeroportuaria tan potente. Mi consejo o mi recomendación cuando yo voy a otras comunidades autónomas o tal es que estudiemos la planificación de cada ciudad, porque no en todas las ciudades es necesario el metro, no en todas las ciudades va a funcionar el metro. Gracias. Pregunta. Hola, soy Marcelo Mascarini, soy del medio Esperando Vía LLC y estaba leyendo que se están llevando a cabo algunas reformas sobre Villa Rey y Vigo. Quería saber cómo va a ser el tema de si va a haber transbordo en el servicio, porque llevaron una formación a prueba, por ejemplo, hasta León. Pero Eso eso es de ferrocarril. es larga distancia. Claro, eso no es ¿En el metro puede ser que estén llegando formaciones nuevas o haciendo formaciones nuevas? Es Porque que, tengo los datos muy... es que no te voy a poder contestar a la pregunta, pero porque no está dentro de mi rango competencial y desconozco cómo estás La preguntando. situación actual. Sí, Está porque bien, es de otra escala. está bien, sí. Sí, mi nombre es Osvaldo Sicardi. Nosotros tenemos una empresa de representaciones para productos ferroviarios. Lo estoy leyendo porque me lo puso mi hijo, que era Ezequiel Sicardi, que maneja acá en la Argentina, oficina nuestra en Brasil. Estamos en este negocio desde el año 90, cuando las usinas siderúrgicas argentinas y brasileras dejaron de producir rieles. Yo vendía mucho acero de Brasil a Aceralia, y Aceralia me dio la representación para vender rieles en la Argentina y en el Brasil. Ahí, gracias a esa entrada de rieles, y considerando que la siderurgia brasilera y argentina está en declive como exportación, nosotros desarrollamos desde 1990 todas unas representaciones con Pandrol, con soldaduras aluminotérmicas. O sea, estamos metidos en el negocio de representaciones para todo lo que va en vía permanente, sea de subterráneos o para los subterráneos tenemos catenarias de Asturias. ¿Y O sea, cuál es la pregunta? la pregunta, el contexto es ese. Bien. La pregunta es, con los acuerdos ahora que se hicieron del Mercosur, ¿de qué manera las empresas productoras para productos ferroviarios en la región, sea Brasil o sea Argentina, podrán tener algún beneficio dentro de los acuerdos del Mercosur para entregar tecnología o vender partes o lo que sea necesario que ustedes puedan llegar a importar? Nosotros tenemos, o sea, las licitaciones que nosotros presentamos. Yo te puedo hablar un poco de cómo presentamos las licitaciones, cómo concurren los licitadores, porque son ellos los que se proveen no solamente de los subcontratistas, sino también de los proveedores finales. Nosotros los requisitos que pedimos los presentan los licitadores principales y ellos son los que suministran todos los materiales que necesitan, etcétera. Únicamente tiene que cumplir el marcado CE para poder traer tecnología fuera, y no es poco habitual que traigan materiales o suministros de otras zonas que no sea España. De hecho, la fabricación del túnel, la tuneladora es alemana. Las puertas de andén que estamos poniendo nosotros son de tecnología asiática. Es decir, no estamos, o sea, Madrid, o perdón, España
no es una gran productora industrializada y nosotros tenemos que importar de otros países. Lo hemos hecho con Alemania, lo estamos haciendo con Asia, lo hacemos de distintos sitios, pero son los adjudicatarios finales los que proveen. Nosotros únicamente ponemos que tienen que cumplir los requisitos que marca el norma. Pero también le digo que estamos abandonando, por ejemplo, la soldadura y estamos yendo a la soldadura eléctrica. Sí, sí, eso lo sabemos. Vale. También estamos en eso. Hola, buenas tardes. La presentación. Perdón, de Trenes por Siempre, un medio especializado. ¿Qué profundidad promedio va a tener el túnel que se va a realizar en la línea 11, teniendo en cuenta el suelo de Madrid? ¿Qué tipo de gálibo va a tener? Y si hubo variantes en la planificación después de la pandemia. La línea 11, porque tenemos en total 300 kilómetros, tenemos coberteras completamente distintas. Si la pregunta es la línea 11, las respuestas son una media de 35 metros de profundidad. El punto más bajo está en 45 metros en Atocha, pero la profundidad media está en torno a 33, 34 metros. Y esa es la pregunta de la línea 11. Pero tenemos desde la línea 1, que está prácticamente enrasada con la superficie, es decir, apenas hay un gálibo de distancia, un gálibo desde la bóveda hasta superficie, es decir, apenas hay 6 metros, que es la profundidad, podemos llegar a esos 45 metros, que va a ser la línea más, no es la línea más profunda, la estación más profunda es la de Cuatro Caminos, que está a 60 metros de profundidad, ¿vale? Pero de entre 60 metros, que es la más profunda, a la menos, toda la multitud de distancias. Y ¿El gálibo que va a tener? El gálibo interior nuestro es de 8,43, pero porque nosotros tenemos los dos trenes circulando en el mismo túnel. 8,43 es el gálibo interior, el gálibo exterior es de 9,32. ¿Y los coches? 260 o 3 metros. Bueno, es que nosotros tenemos de la línea 1 a la tenemos dos tipos de gálibos de la línea 1 a la línea 5, que son las primeras que se construyeron desde 1919 y son las que han continuado, son de gálibo estrecho. Las nuevas, a partir de la línea 6 hasta la línea 12, son de gálibo ancho, son un poquito más anchas. Por eso tenemos también dos tipos de trenes y que las intercambiamos. Tenemos en torno de esos 300 trenes más o menos que tenemos circulando, tenemos 140, no llega a la mitad, de la línea 1 a la 5, que es el gálibo estrecho, que son más estrechos y que tienen una capacidad de transporte de 1.200 pasajeros en total. Y de las de gálibo ancho, tenemos una capacidad de transporte de 1.450 personas, son un poquito más anchas, y son las que circulan, son el resto, 160, y son las que circulan. Es verdad que hemos contratado en el año 2024 la fabricación de 84 nuevos trenes, 42 de gálibo estrecho y 42 de gálibo ancho para ir sacando de la red aquellos trenes más obsoletos. Finalmente quedaba lo de si han tenido que replantear. Sí. Si no tengo que replantear el proyecto. No, en la planificación en general después no, porque la pandemia hizo bajar rápidamente, obviamente, la demanda, pero no a nosotros, en todos los puntos, y son años que nosotros aislamos, no los tenemos en cuenta en el estudio porque es algo anormal en la cotidianidad. Por lo tanto, los años de la pandemia, el año de la pandemia y el siguiente, no hemos abordado. De todas maneras, ahora está habiendo una reciente vuelta a la normalidad con respecto a la anterioridad, porque durante la pandemia hubo mucha agitación, por ejemplo, con el teletrabajo, con ciertas cosas. Es verdad que se ha implantado, pero en algunos casos está en retroceso. Por lo tanto, tanto el año de la pandemia como 1 o 2 años no los tenemos tantos en cuenta porque estamos volviendo no a la normalidad exactamente anterior, pero es más similar a la de antes de la pandemia que a la de después. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricio Sandionilli de la empresa MEDA Mobility de Australia, que es una filial de MEDA de la India. Y hace poco estuvimos en conversaciones con la gente del ministerio por el tema del proyecto que había presentado el jefe de gobierno respecto a un monorriel que recorrería la General Paz. O sea, la consulta, primero a Miguel por la exposición, después a Pablo, si tienen pensado continuar todas las líneas de subte hasta llegar cerca de la General Paz. Si se hace una especie de circunvalar de conexiones.
Bueno, la respuesta a eso es que en el equipo técnico nuestro la visión del futuro es que efectivamente, y como estamos viendo la EFE, estamos viendo la T1, va a estar operativa ahora en diciembre, que es un arco también norte-sur, que también está pensado de manera integrada al subte, proyecto integrado, por ejemplo. Después vendría un arco que es la T2, que la T1 pasa por el centro geográfico de la ciudad, Acoito y Rivadavia, la T2 pasa por Flores, es decir, en un radio que es equidistante entre el centro y la General Paz, entre el centro geográfico de la General Paz, y luego el último radio sería la General Paz. También decirles que en las reuniones que hemos tenido con el Gobierno Nacional, y la última fue hace aproximadamente un mes con el Ministro de Economía y el Jefe de Gobierno de la ciudad, hemos hablado y le hemos propuesto, y la Nación ha recibido nuestra intención de que la ciudad pase en algún momento a administrar la General Paz. La General Paz es una concesión originaria de la Nación previo a la autonomía de la ciudad, pero la tierra, tal vez ustedes lo sepan, muchos de la General Paz es dentro del polígono de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires llega hasta la línea municipal externa de la General Paz. Y nosotros pensamos, así como hay todavía una agenda muy importante que ejemplo de Madrid y la experiencia que tiene Miguel, creo que es central en eso porque necesitamos una planificación a escala del AMBA, que sería la Comunidad de Madrid, que es lo que acabamos de ver. Pero entre tanto eso se logre, y la ciudad está para sentarse a que eso suceda, con la nación y con la provincia, y lo hemos hecho público como lo estoy haciendo público yo acá ahora, entre tanto eso suceda, pensamos que estos arcos que quisiéramos completar, algunos nos vamos a hacer operativo como la T1 en diciembre y otros cuando terminemos la F, la T2 y la General Paz cumplirían ya un beneficio muy grande para la Ciudad de Buenos Aires y para la metropolitana, y en particular sería la General Paz repensada una pieza central para poder alentar que menos autos ingresen a la Ciudad de Buenos Aires y que se utilice mucho más el transporte público, que la ciudad lo tiene, por supuesto también contando como parte de eso a los trenes, ¿no? Esa es nuestra visión y la hemos hecho pública y le hemos solicitado al Gobierno Nacional ver si podemos trabajar de manera conjunta para que... Ahora vuelvo a vos, Nicolás. Buenas tardes, soy Alejandro Ordis de Iguay, Argentina. Quería preguntar si en Madrid están utilizando y desde cuándo herramientas y metodologías para planificación y seguimiento de obras digitales como AWP o BIM, futuro de los digitales para cuando estén operando. ¿Desde cuándo, no? Hay una directiva europea que obliga a que todos los proyectos, a partir de la directiva original, ya que todos los proyectos a partir del año 2025 tenían que desarrollarse en metodología BIM. Hubo una prerrogativa porque no lo cumplían los países, nos han dado unos años más, pero nosotros ya estamos desarrollando todo el BIM. De hecho, una de las estaciones que ha aparecido ahí, una de las diapositivas, que era la estación de comillas, las imágenes de la estación era del modelo BIM. Nosotros utilizamos todo el modelo BIM porque creemos que es la mejor herramienta, ¿no? Porque después de la obra civil vienen las instalaciones, y las instalaciones es fundamental que el modelo esté desarrollado en modelo BIM. Con respecto a los modelos digitales, que es más con respecto a las infraestructuras que ya están construidas, que tal, la compañía Metro es la que la está levantando. Como digo, nosotros tenemos las competencias divididas, entonces nosotros como planificación, como equipo, proyecto y construcción, levantamos el modelo BIM y ya la compañía Metro, en sus labores de conservación, está haciendo los modelos digitales. Pero nosotros luego, una vez que terminamos la construcción, le damos el proyecto BIM a la compañía Metro para que lo pueda implementar en su sistema de servicio. Acá a Nora y luego volvemos a Nicolás. ¿Qué tal? María de Los Ángeles Agra y soy compañera de Alejandro en Iguay. Y Pablo, un poco les quería consultar a los dos, pero especialmente a vos, ¿cómo lo ves acá en la ciudad este tema de la implementación BIM y de metodologías de trabajo que, bueno, se adaptan a estos cambios tecnológicos y que nos permiten llegar a estos niveles de productividad? ¿Cómo lo ves en el estado actual? Bueno, yo ya que lo veo como algo, digamos, clave, ¿no? Y nosotros lo estamos usando, la línea F se está licitando en este momento y el soporte es en BIM, y lo estamos intentando implementar en la mayoría de los proyectos, y también lo hemos solicitado para algunas otras áreas de gobierno que tiene el gobierno de la ciudad, especialmente para el
procesamiento y la definición de obras privadas, que muchas de ellas necesitan, digamos, la capacidad de que se puedan sistematizar, así decirlo, los procedimientos y que sean más rápidos, más eficientes, más efectivos. Y la ciudad lo está haciendo, lo está implementando, así que creo que es algo de gran valor. Nora. Sí, para Miguel, yo quería preguntar sobre el sistema ambiental de habitantes individuales, ¿no? Si tienen problemas con la paz freática, ¿cómo lo resuelven? Nosotros, el nivel freático que tenemos, nosotros tenemos dos acuíferos, el acuífero terciario y el cuaternario, que a veces en alguna de las zonas está comunicada, pero no nos enteramos. Con la construcción del túnel, mediante este sistema, no nos enteramos. Ahora avanzo más, el túnel, tal y como hemos cambiado las dovelas, que ya no son rectangulares, son romboidales, es precisamente para evitar o minimizar la entrada de agua al túnel. Porque con esas dovelas romboidales hemos evitado todas las cruces que hay. Ahora ya son en T, por lo tanto el agua no entra en el túnel, por lo tanto eso está limitado. No obstante, en los 300 kilómetros nosotros tenemos 250 aproximadamente pozos de extracción. El túnel, obviamente, los túneles de metro, sobre todo los antiguos, los que se construyeron en 1920, 30, 40, son sumideros de atracción de agua, sobre todo cuando tenemos el terciario y el cuaternario que nosotros tenemos en la ciudad de Madrid. A eso tenemos 250 pozos de extracción de agua que funcionan relativamente bien, o sea, no tenemos ninguna incidencia. Nosotros captamos agua y lo volvemos a sacar al sistema exterior. Entonces tenemos esos 250 pozos implementados. En la distancia que nosotros manejamos entre estaciones es de 1 kilómetro aproximadamente. Cada kilómetro hay una estación y aproximadamente en el medio hay un pozo de extracción. Por lo tanto, sacamos las aguas de las estaciones y de los pozos intermedios. Una pregunta más a raíz de una pregunta que hicieron acá. Es, uno planifica en base a una demanda. Sabemos que en infraestructura de transporte la oferta puede generar más demanda. El confort de una buena transportación hace que esa zona, que la red es una red de araña y unos tentáculos de pulpo. Hasta ahí llego y ahí genero, quieras o no, una nueva demanda. Esa especie de elasticidad de la demanda, ¿cómo entra en el modelo de crecimiento? Sobre todo con la frecuencia de los trenes. Nosotros pensamos, proyectamos, construimos para una demanda superior a la que podemos tener ahora. La infraestructura la creamos, pero la demanda de los trenes, la frecuencia de paso, por ejemplo, la dejamos prevista para eso. Nosotros podemos operar con una línea automática, podemos llegar a operar en 90 segundos cada tren. De 1.500 a 1.700 personas. No operamos con eso ahora mismo si no hay demanda suficiente, optimizamos los costes y los trenes pueden pasar cada 3, 4 minutos, 5, pero tenemos esa capacidad de incrementar la capacidad. ¿Otra pregunta o comentario? Mi nombre es Armando Cuba, soy gerente de obra ferroviaria del TU, una empresa argentina. Mi pregunta es un poco más técnica con respecto a los sistemas constructivos que tienen en las líneas nuevas, con respecto a la vía, qué tipo de vía es, vía en placa, qué tipo de vía en placa, catenaria, qué tipo de catenera rígida o flexible y sistema de señalamiento. Cuando he señalado antes que durante esos 12 años tuvimos un crecimiento exponencial porque industrializamos, hubo también una implementación nueva. No solamente en el CAPEX, industrializando las estaciones y la construcción del túnel, sino también en el OPEX. Ahí se decidió que toda la vía tenía que ser vía en placa. La vía en placa tiene unos costes de operación y de mantenimiento, no digo la mitad, es que una tercera parte a otro tipo de sistemas como el balasto, etc. A partir de ese momento, todo se construye en vía en placa y poco a poco se va cambiando a vía en placa. Eso nos permite mejorar la fiabilidad de los trenes. Nos permite operar en trenes automáticos, nos permite ser muchísimo más eficaces en la operativa.
La catenaria, nosotros es flexible, con pantógrafo, y lo que estamos haciendo también es mutar. Ahora mismo tenemos un 35% de la red en 600 voltios y el resto en 1500. Estamos todos mutándolo a 1500. Y creo que he contestado a todos. ¿Y el sistema de señalamiento? El sistema de señalamiento lo tenemos compartido. Bueno, está Siemens y ya tenemos un sistema de señalamiento que estamos ahí entregados también. Todo lo tenemos que revisar un poco porque estamos un poco condenados al que nos lo implanta en primer momento y tenemos poco margen de movilidad. Ahora mismo son las reglas del mercado ferroviario a nivel mundial. Juan Carlos López de Trenes Argentinos Operaciones. Bueno, un poco siguiendo la línea de acción con el ferrocarril, tienen los problemas de transbordo que tenemos, la construcción, nosotros aquí, PISA, en España. Bueno, nosotros lo que hemos visto ahí en la proyección de la línea 11 son distintos centros de transbordo, como voy a denomináis aquí en Argentina, en la que confluyen los distintos modos, pero se ponen los centros de transbordo, nosotros los tenemos apoyados o sobre las líneas principales de metro. Entonces, ahí confluyen los autobuses, los metros ligeros, vamos, el autobús, tal, no sé qué, y ahí confluyen los distintos modos. Entonces, lo que hemos generado ahí son edificios, nosotros lo llamamos intercambiadores, que confluyen los distintos modos, desde Atocha hasta otros más comarcales. Y lo que hacemos es replicar, en la propia ciudad de Madrid los conectamos con el metro, pero lo que hemos replicado son esos modelos fuera de la ciudad de Madrid para hacer esos áreas de intercambio comarcales, como lo denominamos, para que los autobuses interurbanos conecten con los urbanos. Es decir, replicamos a escala menor esa manera para optimizar los que están en la ciudad, para que no confluyan aquí tantos autobuses, sino para ir minimizando. Entonces, los comarcales hacen como satélites de los principales que están. Entonces, en estos satélites vienen todas las líneas, comunicamos con una línea para optimizar el espacio que dentro de la ciudad es muy complicado. Entonces, tenemos que optimizar esos metros cuadrados de esa manera. Sí, Horacio Salgado, acá de Centro de Ingenieros. Ustedes tienen dos centros de transbordo muy grandes e importantes en Madrid. Uno es el Plaza Castilla y el otro es el Príncipe Pío. ¿Esos son los dos más grandes y más importantes? ¿O tienen otros o están proyectando hacer alguno más? No. Tenemos, o sea, Madrid es muy radial. Es radial y tenemos 7 entradas. La A1 que va al País Vasco, la A2 que va a Cataluña, A3 Valencia, A4, 42. En cada uno de ellos hay un intercambiador. Plaza Castilla, Avenida de América, Príncipe Pío, Moncloa y Plaza Lítica. Y nos quedan 2 por construir. De esos 7 tenemos 5. Estamos construyendo ahora el de Conde de Casal que salía en el vídeo, con fecha de entrega de 2027. Y nos quedaría el de Legazpi, que es el de la A4, que es toda la entrada de Andalucía. Hay, de los 7, 5 construidos. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Muchísimo. ¿Tenemos eso o no? Bueno, me gustaría porque en definitiva Miguel es parte de ese equipo, como un equipo grande que viene trabajando en la F. Antes de dar por cerrada esta sesión, compartir aquí un video breve que presenta la línea F, unos minutos que, como dije recién, es la línea que tiene unas cuantas innovaciones respecto de las otras líneas que tenemos en Buenos Aires. Y muchas de esas innovaciones han tenido que ver con un equipo fuerte del ministerio, un equipo muy fuerte de fuera del ministerio, también con los vínculos con algunos referentes como Miguel que han sido claves.
decía acá. ¿Qué quieran ahora bajando en el salón? Hay Six, hay café y cosas para comer.